Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa, Adiós con Amor. El día de hoy, en la tercera parte del tema tipos de muerte, seguimos analizando la diferencia entre la muerte biológica, muerte mental, la legal y la teológica. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes que me brindan su amable atención para este programa y a quienes nos acompañaron en los programas anteriores. Les recuerdo el teléfono de este programa, 664-412-6177, para que nos manden sus saludos vía WhatsApp, también sus comentarios, sus recomendaciones y dudas sobre los temas aquí planteados. Les recordamos que nos pueden seguir en todas las redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Rumble y Spotify. Búscanos como Laudato Deum Radio. También pueden descargar la aplicación Seno FM y escuchar las 24 horas música católica en su celular y el contenido de este programa y todos los programas de mis compañeros de la familia Laudato Deum Radio. Iniciamos como la frase que dice así: cuando un hombre ha hecho lo que él ha considerado como su deber para con su pueblo y su país, puede descansar en paz. Creo que he hecho ese esfuerzo y que por lo tanto dormiré por toda la eternidad. Nelson Mandela. En esta frase, Nelson Mandela nos inspira a pensar lo siguiente: cuando has vivido intensamente, cuando has descubierto la felicidad plena en esta vida, cuando no tienes ningún pendiente por hacer, cuando nada te quita la tranquilidad, cuando sientes la satisfacción del deber cumplido, ya puedes dormir tranquilamente en espera del sueño eterno. Continuamos con la tercera parte de los temas titulado tipos de muerte. Vamos a seguir analizando la diferencia entre la muerte biológica, muerte mental, legal y teológica. Habíamos dicho que la muerte biológica se daba con la cese de las funciones vitales, en términos muy sencillos, cuando dejabas de respirar. Ahora vamos a analizar la pregunta: ¿cuál es la muerte filosófica? La muerte, desde el punto de vista de la filosofía, no es solamente la terminación de la vida biológica, sino como una reflexión sobre el sentido de la vida y la búsqueda de su trascendencia al plano espiritual, a una transformación o a un paso a otra forma de existir. Como pueden ver ustedes, en este punto es muy profundo, porque no solamente analizar la vida al término de esta existencia terrenal, sino que también es un estudio más profundo sobre la vida después de la muerte. Es donde ahí surgen muchas interrogantes, como si existe la vida después de la muerte, ¿qué existe después de la muerte? ¿Podemos comunicarnos con nuestros seres queridos desde allá? En fin, surgen muchas preguntas muy interesantes que analiza la filosofía. Vamos a seguir con la siguiente pregunta: ¿cómo pudimos entresaber lo que habían escrito nuestros antepasados? Y en este punto vamos a analizar lo que dijo Federico Cruz Quesada en su libro El Memoria de la Muerte. Hace muchísimos años, cuando se empezaron a escribir las ideas, podemos leer lo que escribieron siglos atrás los muertos. Hace 2500 años apareció la escritura alfabética. Alrededor de 550 años antes nació la imprenta. Y la imprenta permitió que la palabra escrita viajara a largas distancias, invadiendo el tiempo y el espacio. 4 siglos y medio después, el teléfono puede llevar un mensaje alrededor del mundo en un momento en que era dicho. Mi comentario al respecto es el siguiente: muchos años antes de que se inventara la imprenta, se plasmaron ideas y tipos y dibujos en las piedras de nuestros antepasados, y gracias a ello, ahora podemos saber qué dijeron, qué quisieron decir nuestros ancestros en sus escritos y dibujos. Incluso nos han permitido darnos una idea de su forma de vida. Y pudimos interpretar la evolución
que ha tenido la raza humana. Incluso nos compromete a ser mucho mejores que ellos. En esa evolución también debemos comprometernos a tener una mejor aceptación y estudio más profundo sobre el tema de la muerte y todo lo relacionado con la misma. No es justo que sigamos teniendo el mismo miedo, incluso más que nuestros antepasados, ¿sí?, que murieron más jóvenes que nosotros y que para comer tenían que enfrentarse a fieras más grandes que ellos. En memoria de nuestros antepasados y como agradecimiento por ser el puente generacional que nos permite hoy estar con vida, debemos asumir el compromiso de prepararnos y profundizar más sobre el proceso de la muerte, para que nuestros hijos y nuestros nietos y demás descendientes tengan una mejor aceptación y menos miedo a la idea de morir. Y podemos empezar a demostrarles que nosotros sí aceptamos con más tranquilidad que algún día vamos a morir. Y esto les puede ayudar a cambiar la imagen triste de los funerales y en consecuencia sufran lo menos posible nuestra ausencia. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué sucede en la primera fase de la muerte? Elizabeth Kubler-Ross, en su libro En la rueda de la vida, afirma: la muerte ocurre en varias fases distintas. Las personas salían flotando de sus cuerpos, sabían lo que estaba ocurriendo, oían las conversaciones, contaban lo del número de médicos que estaban tratando de reanimarla o veían los esfuerzos que hacían el equipo de rescate para sacarle entre las partes comprimidas en un accidente de coche. Un número dijo incluso el número de patrícula que le chocó y que después huyó. Otros contaban lo que habían dicho los familiares, reunidos alrededor de sus camas en el momento de la muerte. Experimentan una salud total, una ciega volví a ver. Lo único que se quejaban es de no poder continuar siendo vivos. El comentario al respecto a este tema es: según los relatos de las personas que han sido resucitadas al morir, dijeron que experimentaron en la primera fase mucha tranquilidad y que incluso si en esta vida habían perdido algún órgano al morir, lo recuperaban, lo cual nos da la idea y la tranquilidad a los vivos para no temer en ese momento de la muerte, pues tenemos la esperanza de que nos espera algo mejor. Vamos a hacer una pausa y ahorita continuamos. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre en la segunda fase de la muerte? Elizabeth Kubler-Ross, en su libro La rueda de la vida, afirma que las personas que ya habían salido de sus cuerpos decían haberse encontrado en un estado después de la muerte que solo se puede definir como espíritu y energía. Las consolaba descubrir que ningún ser humano muere solo, fuera del cual o fuera de la forma del lugar en que habían muerto, eran capaces de ir a cualquier parte a la velocidad del pensamiento. Algunas, al pensar en lo apenado que se sentirían sus seres queridos por su muerte, en un instante se desplazaban al lugar donde se encontraron estos, aunque fuera al otro lado del mundo. Otros recordaban que mientras los llevaban en la ambulancia, habían visitado a sus amigos en sus lugares de trabajo. Me parece que esta fase es la más consoladora para las personas que llevan la muerte de un ser querido, sobre todo cuando éste ha tenido una muerte trágica o repentina. La persona que muere está tan confundida como sus familiares que en esta fase tiene tiempo para comprender lo ocurrido. Todas las personas recordaban que en esta fase se encontraban también con sus ángeles guardianes o guías o compañeros de juego, como les llamaban los niños. Explicaban que los ángeles eran una especie de guías que los consolaban con amor y los llevaban a la presencia de familiares o amigos fallecidos anteriormente. Mi comentario al respecto es: las mismas personas resucitadas con aparatos médicos al regresar comentaban que en la segunda fase, según su tipo de muerte, por así clasificarlos, se veían viajando a gran velocidad sin que su cuerpo les pesara y visitaban a sus seres queridos como una forma de despedida. Nada cuesta creer que así sucede, porque aunque no nos conste, esa idea nos ayuda a tener menos miedo a morir y aunque no hemos experimentado nuestro final,
sí estamos seguros que llegará. La siguiente pregunta dice: ¿qué sucede en la tercera fase de la muerte? También Elizabeth Kubler-Ross en su libro La Rueda de la Vida escribió: ya guiadas por sus ángeles de la guarda, estas personas pasan a la tercera fase, entrando en lo que describen como un túnel o una puerta de paso, un puente, un paso de montaña, un hermoso riachuelo. Al final veían una luz brillante. Cuando su guía los acercaba más a la luz, ahí sentían entusiasmo, paz, tranquilidad y expectación de llegar por fin a casa. La luz, algunos le llamaban Dios, otros decían que era Cristo o Buda, pero todos estaban de acuerdo en una cosa: se llevan envuelto un amor arrollador, la forma más pura de amor, un amor incondicional. Ninguna quería regresar a su cuerpo físico. Mi comentario al respecto es el siguiente: en la tercera fase de la muerte, los que han resucitado clínicamente y nos platican de esa experiencia, en donde viajan a lugares muy hermosos, incluso es parecido como se ve en las películas, donde pasan por un túnel y ahí ven una luz brillante que les da tranquilidad y que les proporcionaba paz y alegría, como si llegaran a su casa. Esta experiencia es la que sentían cuando estaban en presencia del Creador, del dueño del universo. Emitía una luz intensa y también se sentía como si hubieran adquirido una gran cantidad de conocimientos que la vida terrenal no tenía. Incluso al regresar a esta vida ya no se sienten igual que antes, sino que son más espirituales, lo cual se suma a las diversas razones para tener esperanza de que después de morir nos espera algo muy agradable y alentador. Continuamos con la siguiente pregunta que dice: ¿qué sucede en la cuarta fase de la muerte? Elizabeth Kubler-Ross en su libro La Rueda de la Vida escribió: según los relatos, en esta fase se encuentran en presencia de la fuente suprema. Algunos le llamaban Dios, otros decían que estaban rodeados por todo el conocimiento que existe, pasado, presente o futuro, un conocimiento sin prejuicios, solamente amoroso. Se convertían en energía espiritual. Experimentaban la unicidad, la totalidad o el puente o la existencia. En este estado, la persona hacía una revisión de su vida, veía todos los actos, palabras y pensamientos y decisiones y actos y veía de qué manera estos habían afectado a otras personas, incluso a desconocidos. Mi comentario al respecto es este: en la cuarta fase de la muerte, platican quienes han vuelto en la sala de recuperación de los hospitales que sintieron que estaban en presencia lo que ellos llamaron Dios, o rodeados de todo el conocimiento que existe tanto en el pasado, en el presente y en el futuro. También en esta etapa hacen una revisión de toda la vida, de lo que hicieron o no hicieron, de sus aciertos y errores, como un examen final de su vida. Si consideramos que el tener todo el conocimiento, luego entonces se deduce que ya no tienen el miedo a morir, por lo que ahora, los que estamos vivos, debemos decidir si queremos creer o algo muy bonito y alentador después de la muerte, o seguir muriéndonos de miedo antes de partir, por temor a que llegue ese momento o de nuestros seres queridos. ¿Cuál de las muertes se considera más dolorosa? Es otra de las preguntas para este tema. Arnoldo Prangrassi, en su libro El duelo, experiencias de crecimiento, escribió: la muerte de un niño. El duelo de sus padres es particularmente doloroso porque sienten la muerte como no natural e injusta. Testimonios de padres manifiestan cuán desgarrador es la laceración de la muerte de su niño, que sienten que los descarnan. Mi comentario a esta pregunta es lo siguiente: por naturaleza se considera que la muerte de un hijo es la más dolorosa, pero se debe distinguir que no es el mismo dolor para el padre que para la madre, porque los afectos son distintos y la forma de querer también. Y aunque sí duele para ambos, la madre dura más, pues es más intenso el dolor porque la naturaleza sí lo dispuso, el de haberla llevado 9 meses antes de nacer, por ello el apego es distinto que el padre, pero en ambos al final de cuentas duele. Y aquí vamos a hacer una pausa y ahorita continuamos con esta pregunta.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo ante la muerte de un ser querido? Vamos a continuar con este programa de Adiós con Adiós. Y al respecto, Armando Prangrás, en su libro El duelo, experiencias de crecimiento, comentó: reacciona el cuerpo físicamente de un ser querido produciendo alteraciones en el campo del aparato digestivo, del circulatorio, del nervioso y del glandular de los sobrevivientes. Llantos, sollozo, rigidez física, resequedad de la boca, temblores, algunos desmayos. En el periodo después de la sepultura, hasta dolores en el pecho, pánico, sofocación, dolor de cabeza, insomnio, pérdida de apetito, pérdida de la fuerza física y algunos otros síntomas. Mi comentario al respecto es: el cuerpo humano es tan receptivo ante la muerte de un ser querido, incluso llega a enfermarse hasta el grado de dejarse morir, y en unos meses después de la muerte de un ser querido también parte. Por lo cual se ha visto la necesidad de recomendar no solamente los servicios profesionales de un médico, sino también de un tanatólogo, para que atienda a la familia que ha perdido un ser querido, y que no sean dos los difuntos en tan poco tiempo. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Por qué la muerte de un ser querido es como una herida? Nancy O'Connor, en su libro Déjalos ir con amor, señala: la muerte es una herida, una herida psicológica seria y dolorosa, igual que cualquier lesión en el cuerpo físico. La curación de este tipo de lesiones requiere de un cuidado tierno y amoroso, serenidad y tiempo. Mi comentario al respecto es: una herida que no se atiende puede traer otras consecuencias. Por exagerado que parezca, nos puede conllevar incluso la muerte si no se atiende por un profesional y a tiempo. Una siguiente pregunta es la siguiente: ¿cuándo hablar de la muerte se hizo tabú? Nancy O'Connor, en su libro Déjalos ir con amor, escribió: la comunicación entre el ser querido y los miembros de la familia también se fue modificando. La verdad cambió en un intento por no afectar los sentimientos de la persona. Las mentiras se introdujeron en el proceso del fallecimiento y los doctores mentían, las enfermeras mentían, los miembros de la familia mentían, y a la larga, la persona en agonía también mentía. El tema se volvió tabú y cubierto con secretos y engaños. Todo el mundo fingía que la muerte era algo pasajero. Mi comentario al respecto es el siguiente: para los que somos padres es más fácil entender que por proteger a nuestros hijos de que no sufran y que no tengan ninguna razón de molestia, los protegemos de algunos temas que no queremos que lleguen a sus oídos, como la sexualidad y la muerte. Por eso ambos se han convertido en un tabú, en donde creemos que si no hablamos de ello, nuestros hijos no van a sufrir como nosotros ante tantas interrogantes. Paradójicamente, ahora sabemos que es mejor hablar clara y directamente de estos temas con ellos, aunque para nosotros sea incómodo y vergonzoso, porque a veces no tenemos todo el conocimiento para poder responder a sus preguntas. Quizás esa es la razón por la que no hablamos con ellos, ante la vergüenza de reconocer que nosotros tampoco estamos preparados para esos temas tabú. Por lo cual, ojalá que todo haya tiempo para acercarnos a nuestros descendientes y poderlos orientar mejor en que otras personas y otros medios de comunicación que a veces se equivocan y que tienen otros intereses. Preparar a nuestros seres queridos sobre esos dos temas mencionados les permite prepararse para enfrentarlos con menos miedo. La siguiente pregunta sobre este tema es: ¿si es bueno llorarle a un ser fallecido? Nancy O'Connor, en su libro Déjalos ir con amor, menciona: las lágrimas y el sentimiento profundo aparecen en momentos inesperados. Surge el recuerdo de la persona fallecida y es importante que dejes salir esos sentimientos de aflicción. Es purificante, depurador. Permite a ti mismo derramar las lágrimas y te recuperas más rápidamente. Permitir que fluyan las lágrimas alivianan el dolor. Llora cuando sientas la necesidad. Las lágrimas fluyen y se llevan consigo otra parte del dolor. Llorar es beneficioso, purifica y cura. Mi comentario al respecto es: se dice que los hombres no deben llorar, y a veces también a las mujeres también se dice cuando lloran por un ser querido, pues existe la equivocación
de creer que la idea de que si lloras no van a descansar nuestros seres queridos en la otra vida, lo cual resulta evidentemente que estamos equivocados. En primer lugar, no sabemos cómo la está pasando nuestro ser querido en el otro mundo. Entonces, esa idea no nos ayuda para nuestro proceso de duelo. Y por increíble que parezca, a veces no le lloramos al difunto, lloramos por lo que representaba para nosotros, es decir, lloramos lo que no tenemos para nosotros, por la pérdida y la comodidad que ya no tenemos a ese ser querido, por el servicio que nos brindaba, la ayuda incluso económica que nos daba, etc. Otra pregunta, como complemento de este tema es, ¿cuál era el promedio de vida hace algunas décadas? Nancy O'Connor en su libro Déjalos ir con amor señala: quizás pensamos que vivir después de los 65 años es una proeza. Hasta hace unas décadas, el promedio de vida era más corto, 52 para las mujeres y 48 para los hombres. Ahora las mujeres viven 72 años y 68 en promedio para los hombres. La moderna investigación médica promete brindar una salud más a la población anciana. La investigación sobre células madre ha permitido que se mejoren órganos desgastados como páncreas para los diabéticos, articulaciones para los artríticos, incluso hígados y corazones. Contamos ya con la notable capacidad de efectuar trasplantes para alargar la vida de muchas personas. El organismo humano puede vivir hasta 120 años. Mi comentario al respecto es, hace algunas décadas, cuando una persona llegaba a los 50 años ya se creía que era un anciano. Ahora esa perspectiva ha cambiado, en virtud de que el promedio de vida es mayor a nuestros padres. Incluso existe la posibilidad de que con el avance de la ciencia podamos vivir después de los 100 años y con una mayor calidad de vida, gracias al avance de la ciencia. Los que somos adultos podemos recordar una serie de televisión llamada El hombre nuclear, y luego apareció La mujer biónica. Esos protagonistas, los médicos le hicieron adecuaciones en su cuerpo, de tal forma que tenían superpoderes, incluso nosotros hubiéramos querido poseer, pero resulta que ahora algunos de esos poderes ya es posible. Gracias al avance tecnológico ya podemos ponernos piernas, manos y otros órganos que nos permiten tener mejores capacidades físicas. No nos sorprendamos que si sigue así el avance de la ciencia, el ser humano puede vivir muchos más años y con mayor calidad de vida, más de 100 años. Vamos a hacer una pausa y ahorita continuamos. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuándo la muerte es una bendición? Nancy O'Connor en su libro Déjalos ir con amor señala: ahora se teme menos a la muerte e incluso algunas veces se anticipa con interés. En el caso de una salud deteriorada o una enfermedad crónica, la muerte se puede ver como una bendición. Mi comentario al respecto es el siguiente. Por difícil que parezca de creer, a veces la muerte es una bendición, sobre todo para los enfermos de cáncer, cuando la enfermedad es incurable y dolorosa. La muerte es la forma de terminar con ese sufrimiento, y no dudan que los enfermos, si les dieran a escoger, preferirían morir, aunque sus familiares piensen lo contrario, pues estos quieren seguir disfrutando de su presencia y su cariño. Pero el precio que paga el enfermo es muy alto. Si dejamos ser egoístas y debemos sacrificar nuestro sentimiento de cariño y aprecio por el enfermo, debemos dejarlo descansar. Y en algunos países incluso ya se autoriza la eutanasia para ayudarles a morir con dignidad. La siguiente pregunta es: ¿cuándo una persona tiene muerte cerebral? Se dice que cuando la persona no puede por sí mismo respirar, no siente ni sufre, y por lo tanto, para que puedan comer les conectan aparatos, y también le ponen aparatos para que sus órganos
trabajen hasta que la familia decida desconectarlos. Estos pacientes son excelentes candidatos para donar sus órganos, porque con eso se cuenta con mucho tiempo para hacer los preparativos de los trasplantes y además conservan los órganos en buen estado. Este tipo de donadores incluso los piden como héroes. Para las familias del donante les da un poco de alivio saber que una parte de su familiar va a vivir en otras personas que recibieron otra oportunidad de vida. Aquí cobra sentido la canción católica que dice, escrita por Reid, Entre tus manos, cuya letra dice: hay que morir para vivir. Si el grano de trigo no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Otra pregunta como complemento de este programa es: ¿cuándo es el mejor momento para morir? Elizabeth Kubler-Ross menciona: cada uno de nosotros nació con un propósito y una razón específica. Nadie va a morir en este momento sin que haya cumplido la tarea que debe de hacer. El tipo de estos dos polos depende de cómo nuestra voluntad saca el mejor provecho de cada día, de cada momento y de cada oportunidad. Mi comentario es este. Se dice que el mejor momento para morir es aquel en donde ya cumplimos con nuestra misión y todos nuestros gustos, cuando ya no nos queda nada por hacer en esta vida, cuando ya cumplimos con nuestras tareas, pero el sentimiento de querer seguir con vida y disfrutar de sus placeres nos hace dudar de cuándo es el momento debe de llegar. Para los católicos, el mejor momento para morir es cuando estamos en gracia de Dios o confesados, y de preferencia también que si ya comulgamos. Otra pregunta como para este programa es la siguiente: ¿Ayuda a pasar un tiempo con el difunto antes de que llegue personal de la funeraria? Elizabeth Kubler-Ross, en su libro Una luz que se apaga, escribió: esto ha demostrado ser una forma terapéutica de tratar con la muerte del ser amado. El que se lo lleven inmediatamente al depósito de cadáveres, los parientes cercanos por lo menos deben tener la opción de lavar, o si pueden lavar o peinar a su ser querido y prepararlo y ponerle su ropa, pues eso ayuda muchísimo. Incluso los nonatos, hasta que estén listos para separarse, o incluso llevarlo en su propio auto a la sala de velación. Esto no puede hacerse en casa. Los padres y abuelos o parientes han de disponer de tiempo para darles sus últimos adiós. Algunos directores de funerarias son colaboradores, otros son muy estrictos en cuanto a dejar que los niños toquen al hermano muerto o hagan preguntas. Mi comentario al respecto es el siguiente: se ha dicho que es una bendición y un privilegio para aquellas personas que les ha tocado acompañar a un enfermo en los últimos momentos de su aliento de vida. Esas personas tienen un proceso de duelo más rápido que aquellos familiares que no estuvieron presentes al momento de morir su ser querido, por lo cual se recomienda, en la medida de lo posible, que antes de que lleguen los trabajadores de la funeraria, pasemos un rato con nuestros seres queridos fallecidos para despedirnos de él, pidiéndole y otorgándoles perdón, agradeciendo los buenos momentos que vivieron con nosotros. Y también para los creyentes, también podemos aprovechar para rezarle por su descanso eterno. Esto les aseguro, por experiencia que he tenido, que ayudará a una pronta recuperación por la pérdida de su ser querido y el proceso de duelo. Otra pregunta es la siguiente: ¿qué problemas tienen los padres divorciados cuando su hijo muere? Elizabeth Kubler-Ross, en su libro Una luz que se apaga, escribió: el padre divorciado en custodia tiene la ventaja de estar ahí, de poder ver el cuerpo y de contar con un sistema de apoyo. El padre divorciado que vive fuera de la ciudad, que se ve privado de toda clase de vínculos, los sentimientos de culpa y pena y remordimiento son más intensos, ya que no está presente y se ve privado de una última mirada. Alguien de la familia que le ayude a ver su cuerpo antes de que sea incinerado o enterrado en el ataúd cerrado. Al no participar en esa realidad del entierro, puede parecer aflicción patológica, y con frecuencia ocurre después de una muerte súbita, cuando no hay cuerpo o éste se ha perdido de vista. Mi comentario al respecto es: cuando muere el hijo de unos padres divorciados, es un proceso de duelo más difícil de llevar,
porque después del sepelio cada quien se van por su lado para llorar a su hijo muerto, y ese duelo ese pudiera ser más fácil de llevarse si ambos padres se acompañan y se ayudan y incluso oran por su niño muerto. También para el padre que no tiene la custodia es más difícil procesar el duelo, porque no estuvo presente al momento de morir, porque no tuvo tiempo a su lado, y también por problemas con su pareja. Incluso sentirá sentimientos de culpa por no haber destinado más tiempo para convivir y disfrutar de su presencia. Incluso habrá sentimientos de culpa también por no haber dado algunos gustos o comprado incluso algunos juguetes, y eso que alguna vez sí le pidió algún viaje incluso porque no estuvo presente algún festival o cumpleaños del niño, y así muchos ejemplos pudiéramos mencionar. Otra pregunta es, ¿qué es la mejoría de la muerte? Elizabeth Kubler-Ross, en su libro Una luz que se apaga, escribió: poco antes de que los niños mueran, hay a menudo un aumento muy caro. Los que han estado en coma en algún accidente o a resultas de la cirugía abren sus ojos y parecen muy coherentes. Aquellos que han tenido mucho dolor y están tranquilos y en paz en sus momentos, es cuando se preguntó si están dispuestos a decir lo que están sintiendo. Vamos a dar una pausa y ahorita les doy mi comentario sobre este tema, sobre esta pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias por continuar en este programa de Adiós con Amor. Seguimos con mi comentario respecto a qué es la mejoría de la muerte. A varios de nosotros nos ha tocado conocer historias de familiares que han mencionado que su ser querido estaba muy bien y había mejorado bastante un día antes de morir, y que les cuesta mucho trabajo aceptar su muerte. Pero lo que no sabían es que precisamente se han dado muchos casos en que el enfermo, al parecer por cuestiones de la naturaleza, como si quisieran despedirse de esta vida, como si fuera una despedida de soltero, haciendo y comiendo lo que más les gusta, porque al final de cuentas esos gustos son los últimos que van a tener antes de morir. Sabiendo esto, lo que ahora podemos hacer es que si nuestro ser querido se siente mejor, hay que disfrutar con él los últimos momentos y cumplirle sus gustos, y no hacernos falsas esperanzas hasta que estemos seguros que efectivamente se ha recuperado de su salud. Otra pregunta complementaria de este tema es: ¿a qué debemos estar preparados? Rosa McLeod-Sotos, ¿Cómo aceptar su muerte?, escribió: hay que estar conscientes de que en cualquier momento podemos sufrir una pérdida significativa. Después de que se nos va un ser humano, un ser querido, nos sufrimos en la tristeza y en el desconsuelo. Mi comentario al respecto es: debemos estar preparados. Debemos reconocer que hay muy pocas personas que estamos listos en estos momentos si nos llegara la muerte a nosotros o de nuestros seres queridos. Ante una pequeña posibilidad que se pudiera suceder en los próximos segundos, qué mejor si lo aceptamos y nos preparamos para ese momento y que sea menos temido. Y con el dominio extraordinario de la mente, pudiéramos desde ahora prepararnos para cuando ese momento llegue. Y la forma de prepararnos pues es con la aceptación de lo que irremediablemente va a llegar tarde o temprano. Otra pregunta complementaria es: ¿quiénes experimentan la culpa del sobreviviente? Marta Alicia Chávez, en su libro Todo pasa y esto también pasará, escribió: la experimentan aquellos que sobreviven a un accidente, sobre todo si quienes murieron eran sus amigos o sus seres queridos. Sienten que no merecen nada, les cuesta mucho trabajo y proporcionar cosas buenas y situaciones agradables. Por suerte, existen formas colectivas para superar la culpa y llegar al autoperdón que nos pueda abrir la puerta hacia todo lo bueno de la vida. Mi comentario al respecto es: el sobreviviente en un accidente donde murieron otras personas siente culpa porque cree que no se merece haber sobrevivido, por lo que se compromete a cuidarse más en esta vida. ¿Por qué? Porque murieron ahí más personas. Él sobrevivió. Y a esto se le conoce como la culpa del sobreviviente. Otra pregunta es: al morir,
¿Todos somos iguales? San Enrique de Ossó y Cervelló, en su libro Un cuarto de hora de oración, escribió: nada te llevarás a la otra vida. Ningún rey se ha llevado su poderío a la eternidad, ningún rico su riqueza, ningún político su poder. Mi comentario al respecto es: esta pregunta también la puede responder Antoni de Melo en su libro El canto del pájaro, mediante el siguiente cuento. En el siglo pasado, un turista de los Estados Unidos visitó a un maestro Sumi y se quedó sorprendido al ver que la casa del rabino consistía sencillamente en una habitación atestada de libros. El único mueble lo constituía una mesa y un escritorio. El rabino: ¿dónde están todos tus demás muebles?, preguntó el turista. El maestro respondió: ¿dónde están los tuyos?, replicó el maestro. Y el turista contestó: si yo solamente soy un visitante, estoy aquí de paso, dijo el americano. Lo mismo que yo, dijo el rabino. Cuando alguien comienza a vivir más y más profundamente, vive también más sencillamente. Por desgracia, la vida sencilla no siempre conlleva a profundidad. Mi comentario es el siguiente: es muy cierto y comprobado que nada nos vamos a llevar a la otra vida. Lo terrenal es perenne. Desgraciadamente se nos llega a olvidar y empezamos a acumular riquezas que nos da seguridad, y nos empeñamos creyendo que la muerte llegará en muchísimos años. En la medida de lo que seamos menos materialistas, nos estaremos preparando con menor temor para cuando llegue el momento de partir a la otra vida. Porque la muerte viene tanto a la casa del pobre como a la del rico. Para ella todos somos iguales. Todos somos simples mortales. Otra pregunta es: ¿qué sucede con el alma cuando morimos? Rosa McManus, en su libro Cómo aceptar la muerte, escribió: desde el principio de la historia de la humanidad se ha querido desempeñar lo que es la muerte, y ni los grandes sabios han podido explicar con certeza qué sucede con el alma o con el espíritu después de que uno muere, porque ha sido un tema de reflexión en todos los tiempos, en todas las culturas y en todas las religiones del mundo. Existen muchos mitos, pero nada se ha podido comprobar. Mi comentario es el siguiente: efectivamente, muchos nos hemos preguntado qué sucede con el alma cuando morimos. Nuestros familiares y algunas creencias religiosas nos dicen que al morir, el alma se separa y se va al cielo. Y aunque no estamos completamente seguros, porque no nos consta, porque seguimos vivos, y los que se nos fueron no nos han dicho, no han regresado a platicarnos por obvias razones. Solo nos queda tener fe y creer que así sucede, pues de lo contrario, sería muy triste. Como ven, esto es cuestión de fe. De fe de que cuando morimos vamos a una vida espiritual mucho más hermosa, más tranquila, más alentadora, en donde se nos quitan todos los dolores, todos los miedos, y vamos a estar en presencia de nuestro Padre Dios, de todos los santos, de nuestros familiares, de nuestros amigos que ya fallecieron y que ya están en el plano espiritual. Otra pregunta es: ¿qué son las disposiciones finales? Nancy O'Connor, en su libro Déjalos ir con amor, señala: los arreglos financieros que cubren las muertes de uno o de ambos cónyuges se debe de hacer con toda. Es indispensable hacer testamentarios y revisarlos regularmente, hacer un expediente especial sobre seguros, planes de pensión, seguro social, inversión. Se debe de discutir y actualizar por lo menos una vez al año para los sobrevivientes. La tarea de ordenar papeles de negocios, precauciones monetarias, impuestos, y si vas a vender el lugar de la familia y mudarse, puede ser una herencia más cruel que rige después de ti. El que no quererse ocupar de sus asuntos equivale a negar la realidad de la muerte. No podrás evitar el sufrimiento de tus seres queridos, pero sí puedes ahorrar parte y frustración de aquellos aspectos económicos y financieros que siguen a la muerte. Mi comentario al respecto es: arregla todos los pendientes, ¿sí?, para que no dejes ningún problema a tus familiares. Haz un testamento, checa todos tus papeles, las facturas de los vehículos, si hay tarjetas de créditos, cuentas bancarias, todo lo que puedas arreglar antes de que te vayas de esta vida. Y así le puedes facilitar la vida a tus seres queridos que se quedan
pues con la duda dónde quedaron los documentos de la casa, las escrituras, algún pendiente, alguna deuda, todo, si puedes arréglalo antes. Muchas gracias por acompañarme en este programa, espero les haya ayudado y me despido con la frase que ustedes ya conocen: vivo el presente intensamente como si fuera el último día. Muchas gracias.